1958. China no estaba en una guerra mundial. No había bombas cayendo del cielo. No había una invasión extranjera. No había ejércitos destruyendo ciudades. Y aún así, decenas de millones de personas perdían la vida por hambre, causada por decisiones políticas incorrectas. Mao Zedong prometió convertir a China en una superpotencia industrial, capaz de superar al Reino Unido y competir directamente con Estados Unidos. Lo llamó el Gran Salto Adelante. Sonaba como progreso y terminó siendo una tragedia histórica. Campesinos sin comida, campos abandonados, pueblos enteros desapareciendo en silencio, y una crisis alimentaria tan brutal que hoy sigue siendo una de las mayores tragedias humanas jamás provocadas por decisiones políticas. Esta no fue solo una política económica mala, fue un colapso histórico, y durante años el mundo apenas habló de ello. Para entender el desastre, hay que volver a 1949. Después de años de guerra civil, Mao Zedong y el Partido Comunista tomaron el poder. Nacía la República Popular China. El país estaba devastado, pobreza extrema, infraestructura destruida, producción agrícola atrasada. Millones de campesinos vivían casi como en siglos anteriores. Mao quería cambiar eso rápido, muy rápido. No quería décadas de desarrollo gradual. Quería una transformación inmediata. Inspirado en parte por el modelo soviético, Mao creía que la voluntad política podía derrotar a la realidad económica. Si el pueblo trabaja más, China podría saltarse etapas enteras de desarrollo. No caminar, saltar, y de ahí el nombre. El Gran Salto Adelante. El objetivo era gigantesco: convertir una nación agrícola en una potencia industrial en pocos años. Y ahí comenzó el desastre. En 1958, Mao lanzó oficialmente el programa. Se crearon las llamadas comunas populares. Millones de campesinos perdieron sus tierras privadas. Todo pasó a control del colectivo del Estado. Las propiedades individuales prácticamente desaparecieron. Las cocinas privadas fueron eliminadas en muchos hogares. La gente debía comer en comedores comunales. La vida privada desaparecía. Ahora el Estado controlaba la tierra, la producción, la comida y el trabajo. Pero Mao no quería solo agricultura, quería acero, tanto como pudiese. China debía superar la producción británica, y aquí llegó una de las decisiones más absurdas del siglo XX. Se ordenó a millones de personas construir hornos de aceros improvisados en patios, aldeas y comunas. Campesinos dejaron los campos para fundir metal, herramientas agrícolas, utensilios de cocina, puertas, cualquier objeto metálico servía. El problema, ese acero muchas veces era inútil. Chatarra sin valor industrial. Habían destruido herramientas reales para producir metal sin utilidad. Y mientras tanto,
Los campos quedaban abandonados. Aquí apareció otro problema fatal: el miedo. Los funcionarios locales tenían terror de admitir fracaso. Decir que la producción era baja podía verse como sabotaje político. Así que comenzaron a mentir. Reportaban cosechas gigantescas, campos milagrosos, producción récord. Todo falso. Decían que una provincia había producido el doble, luego otra decía el triple, y nadie se atrevía a contradecir, porque contradecir a Mao podía significar prisión o algo peor. El gobierno central creyó en esos números falsos y actuó en consecuencia. Si había tanto grano, entonces podían confiscar más. El Estado tomó enormes cantidades de arroz, trigo y cereales para alimentar ciudades, exportar y mantener la imagen internacional del éxito comunista. Pero ese grano no existía, solo existía en informes falsos. En los pueblos, los almacenes quedaban vacíos y el hambre comenzaba. Entre 1959 y 1962, China entró en una de las peores crisis alimentarias de la historia humana. Millones de personas comenzaron a desaparecer. No había suficiente comida. En algunas regiones literalmente no quedaba nada. La gente comía corteza de árbol, raíces, hierba, barro mezclados con harina, cuero hervido, animales de trabajo, y cuando no quedaba nada, se vieron en situaciones extremas, difíciles de imaginar. Familias enteras luchando por sobrevivir. Padres intercambiando todo lo que tenían por un poco de arroz. Pueblos completos quedando en silencio. Y hablar de ello también era peligroso. Las cifras exactas siguen siendo debatidas. Durante años, el régimen ocultó la magnitud real. Las estimaciones más prudentes hablan de al menos 25 millones de personas. Muchos historiadores hablan de 30 millones. Otros elevan la cifra a más de 40 millones. Algunos estudios incluso mencionan cerca de 50 millones. Sea cual sea el número exacto, fue una tragedia gigantesca, una de las mayores crisis alimentarias provocadas por decisiones humanas, no por la naturaleza, por decisiones políticas. Y si todo esto no fuera suficiente, hubo otra decisión absurda, la llamada Campaña de las 4 Plagas. Mao declaró guerra a moscas, mosquitos, ratas y gorriones. Sí, gorriones. Se creía que comían demasiado grano, así que millones de personas fueron movilizadas para exterminarlos. Golpeaban ollas, hacían ruido constante. Los pájaros no podían descansar y caían por agotamiento. Millones desaparecieron. Parecía una victoria, pero ocurrió algo obvio. Los gorriones también comían insectos, especialmente langostas. Sin gorriones, las plagas de insectos explotaron y destruyeron aún más cosechas. Una mala idea empeoró otra mala idea. La tragedia se profundizó.
Se increpa que también fue un duro golpe al ecosistema, ya que las estimaciones históricas y académicas señalan que pudieron haberse matado 1.000 millones de gorriones. Para 1961, incluso dentro del Partido Comunista, era imposible negar la realidad. China estaba colapsando. Mao perdió parte de su poder directo. Otros líderes como Liu Shaoqi y Deng Xiaoping comenzaron a corregir parte del desastre. Se relajaron algunas políticas, se permitió cierto regreso de incentivos agrícolas. La producción empezó lentamente a recuperarse, pero el daño ya estaba hecho. Millones de víctimas se habían perdido, familias destruidas, generaciones marcadas, y durante años hablar de ello fue casi imposible. Criticar el gran salto adelante era criticar a Mao, y criticar a Mao era peligroso. El silencio fue parte del sistema. La tragedia debía desaparecer de la memoria oficial. Aquí aparece una gran pregunta histórica. ¿Fue un error económico o fue un fracaso político devastador? Algunos defensores argumentan que Mao no quiso provocar semejante tragedia, que fue incompetencia, mala información y fanatismo ideológico. Otros historiadores responden algo contundente. Cuando un gobierno sigue confiscando comida mientras sabe que la población está sufriendo, ya no hablamos solo de error, hablamos de responsabilidad, porque el hambre no fue invisible, el régimen sabía y aún así continuó. Eso hace que el debate siga vivo hasta hoy. No simplemente fue mala suerte, fue poder absoluto sin límites, y cuando nadie puede decir la verdad al poder, la realidad termina cobrándose millones de vidas.